pero las invocaciones a los dioses también tienen su lado oscuro, y quizá otros reductos o locus del bosque son empleados para cosas más negras, más desagradables, más horrendas, como el caso de Suiza, de Suecia en este caso, con el que despedíamos la primera hora, y que estaba garabateado por niños. La gran pregunta era por qué los niños tenían que plasmar algo tan desagradable en unas cuartillas blancas. La fuerza del dibujo, del trazo de un infante, es algo que nada puede superarlo. En el fondo son como los códigos de la prehistoria, esa especie como de claridad que se ve con ojos mágicos, unos trazos clarísimos que nosotros, aunque no seamos niños ya, sabemos interpretar. Algo dentro de nosotros nos comunica con esa realidad, en este caso tan terrible. Los bosques se tiñeron de sangre en un país de la renta per cápita, del nivel de vida, y claro, hay quien dice que fue como un chispazo colectivo del que debieron muchos de los escritores de novelística criminal nórdica, que luego se han hecho muy famosos por estos acontecimientos de los años 90. Vamos a bucear un poco en ellos, aunque sea fuerte. Allí estuvo una compañera que vino muy impresionada, que creo que no querría volver a estos lugares, y que estuvo viéndolo todo con sus propios ojos. Sí, esto fue un escándalo muy grande que además se intentó tapar en toda la zona de Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia. Al parecer se raptaban niños, eran niños pues que eran llevados allí, algunos de ellos eran hijos de inmigrantes que habían dejado al cuidado de otras personas, en fin, desaparecían niños de muy poca edad, y la policía no se dio cuenta hasta que casi 50 niños no se sabía de su paradero, creían que habían vuelto a sus países, y no era así. Cuando los familiares empezaron a reclamarlos, se dieron cuenta de que no sabían dónde estaban y que podían haber sido utilizados en rituales satánicos. Clara Tauces estuvo investigando por la zona, y lo primero que nos cuenta es cómo son esos bosques, por ejemplo, de Estocolmo. Bueno, pues son unos bosques impresionantes, son bosques que están a las afueras de Estocolmo, concretamente tienen un nombre, bueno, para nosotros un poco impronunciable, que es Södertälje, pero bueno, lo cierto es que estos bosques en invierno son crudísimos, son temperaturas muy bajas, donde hay grandes capas de hielo de hasta 30 centímetros, nieve, o sea, son bastante inaccesibles. Entonces es una zona muy extensa, muy vasta, y entonces claro, hay la posibilidad de esconder cuerpos o enterrar, pues claro, es una de las cosas que se barajó en su momento, incluso se estuvo buscando allí en esa zona, ¿no? Se estuvieron buscando los cuerpos de algunos de esos bebés y también de adultos, Iker, porque al parecer, según las declaraciones de los niños, que luego te contaré cómo logran sobrevivir a esas misas rituales, pues también a los adultos pues hacían todo tipo de rituales sangrientos, de matanzas con ellos, que además son terribles, tal y como cuentan estos pequeños, que incluso son grabados en vídeo para que no haya manipulación ninguna por parte de los adultos que le están haciendo la entrevista. Clara, cuando llega a esta zona, se entera de estos casos y empieza a investigar. Y es entonces cuando da con esa desaparición de los niños en los campos de refugiados. Esto es lo que la cuentan. A principios de la década de los 90 empezaron a desaparecer niños de los campos de refugiados. En esa zona hay muchísimos refugiados, muchísimos inmigrantes. Hay como un 43% de la población de esa zona que son inmigrantes, o sea que es un nivel muy alto. Y bueno, pues empezaron a desaparecer niños, y hablamos de más de medio centenar de niños, en unas edades bastante cortas, de entre 4 y 15 años. Lo que pasa es que fueron desapareciendo de manera paulatina, y las autoridades no se dieron cuenta hasta que habían pasado prácticamente 2 años. De hecho, pues claro, el problema es que al ser inmigrantes o estar desarraigados, sin familias que pudieran darse cuenta de su desaparición, pues esto se hizo patente casi 2 años después, ¿no? Fue a través de los encargados de los campamentos de inmigrantes de Estocolmo quienes dieron un poco aviso a la Dirección General de Inmigración sueca. Y la policía empieza a investigar y se da cuenta de que no son crímenes comunes, por lo menos por los pocos testimonios que la gente dice haber visto dentro de los bosques, donde asustados se escondían detrás de algunos árboles, de algunos matojos, y veían incluso algunos encapuchados que
hacían extrañas ceremonias, que tenían altares, que parecía que daban una especie de drogas que adormilaban a los pequeños y que luego pues a muchos de ellos los asesinaban y escondían sus restos en esos bosques espesos. Clara nos decía que no eran crímenes comunes y nos habla de esos macabros rituales. Sí, ya había habido varias desapariciones y crímenes un poco extraños que alertaron un poco a las autoridades y se empezaron a barajar hipótesis de todo tipo. Hablamos desde hipótesis que relacionaban estas desapariciones y crímenes con el tráfico de de órganos, la trata de blancas y también pues se hablaba de posibles rituales pseudo-satánicos, ¿no? Pero es cierto que habían aparecido, por ejemplo, cuerpos como niñas muy pequeñas, como de unos 8 años, que habían encontrado en su interior, una vez que se les practicó la autopsia, pues una bolsa de plástico lleno de pelos de animal. O sea, cosas muy raras, no eran crímenes comunes. Eran crímenes rituales. ¿Y cómo sale todo esto a la luz? Pues a través del testimonio de niños que la mayoría de sus padres estaban divorciados. Cuando pasaban los fines de semana con el padre normalmente eran cuando sus progenitores les llevaban a estas misas rituales para que fueran testigos, incluso para que participaran en ellas. Hay una profesora de teología, se llama Eva Lundgren, que es la que empieza a investigar a estos críos, a estos pequeños, porque ya las madres se alertan, incluso ponen crucifijos a sus hijos pequeños para que en cierta forma les protejan, porque tampoco pueden dejar de ir con sus progenitores, con sus padres. Y esos niños empiezan a declarar, Iker. Hay una niña, por ejemplo, que se llama Iris, tiene 7 años y fíjate sus declaraciones. Dice: le cortaron las piernas y los brazos, luego se comieron el corazón y decían que me cortarían la cabeza si contaba esas cosas a mamá. Esa es una de las declaraciones que graban los psicólogos infantiles que están tratando a estos niños. Hay otra, por ejemplo, que decía que había mamás con tripa, que cuando sacaron a los bebés sujetaban a las mamás, les cortaron la tripa y luego cortaron a los niños muchas veces. Esas eran las explicaciones que daban los pequeños. Decían también, cortaban y cortaban, sacaban el corazón por aquí y por aquí, ellos se señalaban, y metían la sangre en frascos de donde bebían. Otra de las niñas dice que su papá le da una cosa en la boca que la hace mucho sueño, que la da mucho sueño, y que ella cuando se despierta tiene una herida y que lo que recuerda es que chupaban los adultos que iban encapuchados la sangre de esa herida. Como te puedes imaginar, Iker, las informaciones son terribles, hay cosas que no se pueden ni contar de lo que cuentan, de lo que narran estos pequeños, ya te digo, grabados incluso en vídeo para que no hubiera manipulación ninguna. Y Clara nos cuenta cómo son esos niños suecos y las consecuencias que tuvieron. Estos niños que sí que fueron supervivientes y pudieron contar lo que habían vivido y hablaron por separado y no se conocían entre sí, contaban cosas muy parecidas, ¿no? Por ejemplo, ellos hacían dibujos y en los dibujos pues reflejaban a personas como encapuchadas o vestidas con túnicas y que tenían cuchillos en las manos. Había dibujos de mujeres embarazadas a las que se les había cortado el vientre y testimonios de niños que incluso decían haber presenciado asesinatos, pero todo era de una manera muy se divulgó, fue un escándalo a nivel de prensa, pero realmente esclarecerse como tal no se llegó a esclarecer. Luego había, por ejemplo, en Noruega una serie de iglesias que fueron quemadas. La más famosa es una iglesia que cuando estuve yo allí estaba siendo reconstruida, porque es como si hubieran quemado, por ejemplo, una iglesia de un valor arquitectónico y muy conocida allí, que es la iglesia negra de Fantós, que bueno, pese al nombre, que puede parecer un nombre así extraño para una iglesia, se debía a que el color con el que estaba construida, la madera de la que estaba hecha, pues era negro, ¿no? 2:32, vagando por los bosques, en este caso de Suecia, de Noruega. ¿Me queréis decir que después de casi 20 años no se descubrió el origen de estos ritos? No, todo esto además se tapó. Incluso Clara en la entrevista nos decía que ella ha intentado seguir la historia, ha intentado seguir investigando y hay una capa, una losa encima de toda esta información que no deja sacar a la luz ninguno de estos rituales. Incluso la prensa sueca llegó a publicar que todo había sido una invención de estos niños. Recordemos, niños de entre 4, 8, 9 años
que por separado fueron entrevistados, que no se conocían entre ellos, o sea, que no habían tenido ninguna manipulación de ningún tipo. Iker, si vemos los dibujos, cualquier psicólogo, psiquiatra infantil verá que no son dibujos para niños que tienen que estar pensando en perritos, en casitas, en parques y en jueguecitos con sus amigos, sino en hacer verdaderos rituales como están dibujando en estos folios. Lo realmente curioso es que en estos casos de bosques, absolutamente, en este caso los podríamos llamar de malditos, estas cosas pasan con relativa frecuencia. Fíjate que antes te contaba la historia del Triángulo de Bridgewater. En 1988, en Freetown, en una de las poblaciones, estaban investigando una oleada de asesinatos que había tenido lugar prácticamente desde una década. Se sospechaba que había un asesino en serie que mataba a mujeres y dejaba evidentemente los cuerpos por el bosque, y estaban en una de estas batidas cuando encontraron una cabaña que no estaba, las autoridades no la tenían en absoluto registrada, y bueno, fue uno de esos hallazgos dignos de esa película de La Bruja de Blair. Lo que encontraron en la cabaña les heló la sangre, no por lo que había, sino por lo que significaba. En la cabaña había pequeñas sillitas, grilletes, las sillas estaban dotadas de cinturones y correas para mantener a alguien atado y sujeto, y esas sillas eran demasiado pequeñas para ser utilizadas por adultos. Esos grilletes estaban a una altura del suelo y eran de un diámetro demasiado pequeño para ser utilizado por adultos, y aquella cabaña estaba repleta de manchas de sangre por todos sitios.